Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy vamos a tratar un tema muy peliagudo dentro de la casuística ufológica. Vamos a hablar de ovnis estrellados, vamos a hablar de hasta qué punto han intervenido altas autoridades en la recuperación de ovnis que se han estrellado. Casi siempre en territorio estadounidense y casi siempre en Nuevo México parece que hay algo ahí que desde luego parece como un imán para que los ovnis se estrellen. O quizás hay algún tipo de tecnología que probablemente pudo interferir en el funcionamiento correcto de estas naves y pudo haber provocado un cierto desequilibrio en su funcionamiento y puedan haber sufrido esta serie de accidentes, los llamados UFO crashes. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy peliagudo, porque vamos a tratar a través de un reportaje que os he preparado el asunto de el MJ-12 o Memorandum MJ-12 Majestic 12. Esto sería un comité súper secreto que habría fundado el general George Marshall. Este militar, junto con la complicidad del presidente Dwight Eisenhower, habrían creado este comité que se encargaría de recuperar los restos de naves estrelladas y probablemente recuperar también los cuerpos de sus tripulantes que habrían sido previamente diseccionados, se les habría realizado la autopsia y luego congelados o criogenizados. Todo esto siempre relacionado con diversas bases militares como la de Fort Worth, por ejemplo, y muchas otras. Y ahí, en todo este barullo, veremos en este reportaje dos extraños personajes, un director de cine y un ufólogo, que son los que facilitan este supuesto memorándum MJ-12 y que se ha hablado y se ha escrito ríos de tinta sobre este tema, sobre su falsedad o sobre su autenticidad. ¿Es cierto? ¿Es falso? Veréis que hay una conspiración dentro de otra conspiración. Es un asunto muy complejo. Mi opinión personal, desde luego, no me la voy a reservar, os la voy a decir ahora mismo. Creo que es una técnica muy antigua, psicológica, de confusión. Confunde al enemigo y vencerás. Sobre todo, divide y vencerás. También se puede aplicar a este caso del MJ-12. ¿Por qué? Pues porque se facilita parte de una información que es real mezclada con, lógicamente, informaciones falsas. Asuntos que parecen de ciencia ficción para que no tenga ningún tipo de verosimilitud todo el asunto en general. Creo que en el fondo de la cuestión, en el pozo de este asunto, hay verdaderamente un comité, o hubo en el pasado un comité supersecreto, supuestamente compuesto por 6 científicos y 6 militares encargados de la recuperación de estas naves estrelladas. Pero voy a dejar que, a través de este reportaje que os he preparado, saquéis vosotros mismos vuestras conclusiones, amigos. Aquí os dejo con el asunto del MJ-12 y el enigma de los ovnis estrellados. Tras el incidente de Roswell, el siguiente engranaje en toda esta historia, según los expertos, llegaría con los documentos del Majestic 12, considerados por muchos como fraude y que fueron enviados anónimamente en 1984 a través de unos negativos al director de cine Jaime Shandera. Shandera, junto a su amigo el ufólogo William Moore, siempre acusado de hacer circular fraudes y datos intoxicados sobre ovnis, divulgaron el contenido de este memorándum. En él se revelaba que después del platillo de Roswell, el presidente Harry Truman ordenó la creación de un comité secreto compuesto por 12 hombres, 6 científicos y 6 militares, que a partir de ese momento deberían dirigir fuerzas de seguridad encargadas en la recuperación de futuros estrellamientos de ovnis. Entre sus actividades también estaba el silenciar a posibles testigos y capitanear una estricta política de ocultación, todo ello
enfocado a la posterior reproducción técnica de esas naves, es decir, a la fabricación de prototipos derivados de la tecnología extraterrestre abatida. El lugar idóneo para esos proyectos sería en Groom Lake, un gran desierto de Nevada donde se aloja la famosa Área 51. El coronel retirado Wendell Stevens, gran investigador de estos asuntos, nos ilustra así los acontecimientos a partir del caso Roswell. Según las fuentes oficiales, el accidente de Roswell fue el primero. Tal vez se habían producido otros casos antes, pero el de Roswell fue el primero en el que los militares participaron directamente. Trataron de mantenerlo bajo control, pero como aquel fin de semana era puente por la fiesta del 4 de julio, no estaba de servicio todo el personal necesario para evitar la filtración de noticias. Los restos del objeto accidentado se encontraron en parte en Magdalena, Nuevo México, y en parte en Roswell. En realidad todos se decían: ahora tenemos uno al alcance de la mano y no podemos saber cuándo conseguiremos otro. En cuanto se dieron cuenta de que estaban ante una nave completamente extraña a nuestra tecnología aeronáutica, notificaron el hecho a sus superiores jerárquicos, a través del mando logístico, hasta llegar al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, quien llamó al secretario de Estado en Washington y le dijo que había sido hallada una aeronave extraña y que por lo tanto se trataba de un problema de la competencia directa del secretario de Estado, que en esa época era el general George Marshall. Informado de que se trataba de una nave muy particular, de posible origen extraterrestre, el general Marshall nombró enseguida a 12 expertos, entre ellos científicos y oficiales superiores, y a cierto número de funcionarios administrativos para proceder al estudio de lo ocurrido. Durante el estudio, los expertos comprendieron inmediatamente que se trataba de un vehículo extraterrestre y empezaron a preparar planes de acción. Estos planes preveían el nombramiento de 6 prestigiosos científicos y 6 militares para formar un grupo encargado del tema. Este grupo creó a su vez fuerzas de seguridad, se ocupó del entrenamiento de cuerpos especializados en la recuperación de restos de astronaves y preparó un programa para mantener en secreto todas sus actividades. Esta organización ya estaba en pleno funcionamiento cuando se produjo un segundo accidente. La segunda nave cayó entre el 6 y el 23 de marzo de 1948, casi un año más tarde, cerca de Aztec, en Nuevo México. Esta vez, el grupo, el personal entrenado y las fuerzas de seguridad estaban preparadas. Disponían de una organización con planes operativos y tenían su sede cerca de Durango, en el estado de Colorado, la base del ejército más cercana a Roswell, justo del otro lado de la frontera con Nuevo México. En cuanto la noticia del accidente llegó a la base de Durango, se activó inmediatamente el operativo, enviando a la zona las primeras patrullas con el propósito de acordonar el área donde aparentemente se había estrellado el objeto. La nave había sido detectada por los radares del control del tráfico aéreo, por lo que fue posible establecer su posición con cierta precisión. Las coordenadas geográficas fueron comunicadas a la tripulación de un helicóptero procedente de la base de Durango, que acudió al lugar, localizó la nave accidentada y siguió sobrevolando la zona constantemente. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad que habían salido al mismo tiempo que el helicóptero llegaron cuando éste todavía estaba sobrevolando la zona. Acordonaron toda el área y obligaron a los habitantes del lugar a permanecer en sus residencias. Los mantuvieron encerrados en sus casas durante 3 días, mientras se efectuaban las operaciones de recuperación. Los miembros del Majestic llegaron en aviones especiales a la base de Durango. Les ofrecieron apoyo logístico para el transporte y fueron conducidos al lugar del accidente en los alrededores de Aztec, donde se hicieron cargo de los restos de la nave. Al final, consiguieron incluso desmontarla y recuperar los cadáveres de sus tripulantes. Aquella fue la primera vez que conseguimos ver de cerca las criaturas que se encontraban a bordo, porque en el otro accidente los cadáveres habían sido retirados inmediatamente por los cuerpos de seguridad que no eran los mismos que actuaron en el segundo accidente. En el caso de Aztec formaba parte del grupo de expertos el Dr. Detlef Braun, que era especialista en biomedicina y estudiaba en particular las eventuales formas de vida extraterrestres. Era una lumbrera de la ciencia médica, sobre todo en neuropatología traumatológica. Lógicamente, los cadáveres fueron puestos a su disposición.
El Memorándum MJ-12 era un documento realizado en 1952 y enviado al recién elegido presidente Dwight Eisenhower para ponerle al corriente de las operaciones del grupo de élite Majestic 12, fundado por el general George Marshall. Jaime Shandera, el director de cine, lo recibió con rollos fotográficos que contenían varias reproducciones de documentos. Todos formaban un total de 8 páginas mecanografiadas con el sello Top Secret Magic Eyes Only. Según se dice, el comité se funda el 24 de septiembre de 1947 bajo el mandato de Truman y la colaboración dentro del grupo del secretario de Estado de Defensa, James Forrestal. El físico nuclear Stanton Friedman está convencido de que el documento es auténtico, pero la gran mayoría de ufólogos en el ámbito internacional opinan que es un montaje, un fraude, para acabar de confundir a la opinión pública. Hay otros expertos que mantienen en cuarentena tanto el Memorándum MJ-12 como el que apareció posteriormente, el informe de Matrix, aunque consideran que no son del todo auténticos, pueden provenir de dos grupos distintos. O bien forman parte de una maniobra de desinformación perpetrada desde la más alta jerarquía y cuyo fin sería mezclar medias mentiras con medias verdades, o bien procedería de antiguos agentes de los servicios secretos que rompieron el pacto de silencio y decidieron rebelarse contra la política de secretismo, destapando así la gran verdad oculta para que el mundo conociese los pormenores y las implicaciones de esta conspiración a gran escala. De ser así, estaríamos hablando de una quinta columna alojada en el seno de la cúpula militar o de los servicios secretos, cuyo objetivo sería sabotear los planes de los altos mandos y divulgar todo el secreto. Shandera y Moore, por ejemplo, declararon que tras recibir esos envíos anónimos, empezaron a recibir llamadas y cartas de presuntos exagentes del gobierno que ocultaban su identidad bajo nombres en clave. Dos de ellos eran Falcon y Cóndor, con los que se entrevistaban en algunas ocasiones. Incluso se dejaron realizar una entrevista emitida por televisión con el rostro en penumbra, por supuesto. También la brillante periodista norteamericana Linda Moulton Howe recibió llamadas y avisos de misteriosos personajes que decían pertenecer a los servicios secretos de inteligencia y que le proporcionarían datos y documentos, entre ellos 2.200 metros de películas sobre la filmación de un encuentro con alienígenas del MJ-12 en la base de Holloman. Linda acudía a las citas y a última hora estos no se presentaban. Al cabo de un tiempo volvía a recibir noticias de ellos y le decían que corrían serio peligro y que no habían podido presentarse. Al final parece que se arrepintieron y no volvieron a ponerse en contacto con ella. De todas formas, Jaime Shandera y William Moore son dos sujetos que no tienen ninguna credibilidad, porque se burlaron de la comunidad ufológica con informaciones falsas. En 1989, Moore confesó la farsa en el simposio de la MUFON, en Las Vegas, declarando haber hecho circular documentación fraudulenta al servicio de un programa monitoreado por los servicios secretos de inteligencia. ¿Acaso confirma eso la falsedad de MJ-12? ¿Constituye el MJ-12 un nuevo panel Robertson o un informe Condon para desprestigiar una vez más el asunto extraterrestre? El enigma no está del todo resuelto.